Never, never, never give up. Nunca, nunca, nunca te rindas. Those were the words of the most famous address, the graduation address that Winston Churchill once gave. Esas fueron las grandes y famosas palabras que una vez en una ceremonia de graduación Winston Churchill una vez dio. The message was, keep on keeping on. Y el mensaje era, sigue siguiendo o mantente continuando. And that is the message that every true Christian needs to hear. Y ese es el mensaje que todo verdadero creyente necesita escuchar. It's a beautiful thing when we live Christ and die gain. Es algo hermoso cuando nosotros vivimos a Cristo y la muerte es una ganancia. It's an exciting thing to first become a Christian. Es algo excitante cuando venimos por primera vez y nos hacemos creyentes. But it's quite another thing to go on being a Christian. Pero es otra cosa diferente el continuar siendo cristianos. It's one thing to repent and believe the gospel, Una cosa es arrepentirnos y creer el evangelio. and another thing to go on repenting lifelong and go on believing the gospel. Y otra cosa es nosotros mantenernos arrepintiéndonos y creyendo también en el evangelio. If I were to ask you the question, how were you converted? Si yo te hiciera la pregunta, ¿cómo te convertiste? You would probably tell me how you became a lost sinner before God, Probablemente tú me dirías cómo yo era un pecador perdido ante Dios, how you lost your own righteousness, cómo tú perdiste tu propia justicia, how you learned to look to Jesus Christ alone, cómo aprendiste solamente a poner tus ojos en Jesús. and whether it happened more suddenly or more Y gradually. ya sea que ocurriera de una manera más repentina o algo más gradual, You would tell me how you put all your hope in Jesus, me dirías cómo tú pusiste toda tu esperanza en Jesús. and then you would stop. Y luego te detendrías. But that's just when it begins. Pero es ahí donde comienza realmente. How do you keep on keeping on the Christian life? ¿Cómo tú continúas continuando? ¿Cómo tú sigues siguiendo la vida cristiana? How do you persevere when your hands hang down ¿Cómo tú perseveras cuando tienes los brazos caídos and your knees grow feeble? y tus rodillas están paralizadas? How do you persevere in the midst of the dark night of the soul? ¿Cómo perseveras en esos momentos de oscuridad del alma? How do you go on believing, repenting in the midst of persecution ¿Cómo prosigues arrepintiéndote y creyendo en medio de la persecución and providential disappointments? y de las desilusiones providenciales? How do you persevere when you feel weak and tired, ¿Cómo perseveras cuando te sientes débil y cansado, emotionally and spiritually, tanto de manera emocional como espiritualmente? and you're tempted to give up? Y eres tentado a rendirte. And you look at worldly people, Entonces observas a los mundanos and they often don't seem to have the afflictions you have. y ellos a menudo no parecen tener el tipo de aflicciones que tú tienes. So that you say with Asaph, Entonces tú dices con Isaac, I have cleansed my hands and my heart in vain. he limpiado mis manos en balde. So how do you endure in the Christian life ¿Cómo tú perseveras en la vida cristiana? when you feel like your holiness is weakening Cuando tú sientes que tu santidad se está debilitando and you feel like temptation and sin is becoming more y attractive? sientes que la tentación y el pecado está haciéndote cada vez más atractivo? Well, the answer is profound and simple. La respuesta a esto es profunda, pero a la vez sencilla. We endure as Christ endured. Nosotros perseveramos como Cristo lo hizo, When he was tempted cuando Él fue tentado, to surrender in the battle of spiritual warfare. cuando fue tentado a rendirse en medio de la batalla espiritual. And we walk as he walked. Y nosotros andamos como Él anduvo, And we do it by his grace and his strength. y lo hacemos por su gracia y en su fuerza. And I want to show you that tonight from Hebrews 12, verses 1 and 2. Y quiero mostrarles esto de la palabra en Hebreos 12, versículos 1 y 2. And I'm going to ask my brother to read from Hebrews 11, verse 37, Y voy a pedir a mi hermano que lea desde Hebreos 11, versículo 37, through Hebrews 12, verse 3. hasta el capítulo 12, versículo 3. But pay special attention to verses 1 and 2. Pero presten especial atención a los versículos 1 y 2. And please keep your Bibles open tonight because we're going to be walking through every phrase
of these two verses. Y manténganse con sus Biblias abiertas allí en ese lugar porque vamos a estar viendo cada frase de esos dos versículos. Hebreos 11:37. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. So this morning we saw the way to live and die. Así que esta mañana vimos la manera de vivir y morir, And these two verses from Hebrews 12 y estos dos versículos de Hebreos 12 teach us the way to keep on running and persevering nos muestran la manera de nosotros mantenernos corriendo y perseverando in the Christian life. en la vida cristiana. And I have three thoughts for you. Y tengo tres pensamientos para ustedes. First, it's mission, that is what we are called to do. Primero es misión, que es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Second, it's manner, how we are to do it. La segunda palabra es la manera como debemos de hacerlo. And third, it's motives, what is to motivate us to keep on running. Y la tercera palabra es motivación, que es cuál va a ser la motivación para mantenernos corriendo. Let's pray. Vamos a orar. Great God of heaven, Gran Dios del cielo, I pray that this evening, every single Christian in this building oro que esta noche cada creyente, cada uno de los creyentes en este edificio, who is being sorely tempted, que ha sido grandemente tentado, afflicted, afligido, weighed down, que ha sido aplastado, would have their hands uplifted tenga sus brazos levantados and their knees strengthened, y sus rodillas fortalecidas, and would run with endurance the race set before them, y pueda correr con paciencia la carrera que tiene por delante, looking to Jesus, mirando a Jesús, the author and finisher of our faith. el autor y consumador de nuestra fe, And that every one of us would be motivated y que cada uno de nosotros sea motivado by thy word por tu palabra to run that race more consistently, a correr esa carrera de una forma más consistente, looking forward to the end of the race mirando hacia adelante al final de la carrera and the glory to come. y a la gloria venidera. And be with those who are not on the racetrack, Y sea con aquellos que todavía no están en la carrera, who are still unsaved. que todavía no están salvos. Oh Lord, stop them, Oh Señor, detén eso, arrest them, atrápales, bring them to repentance, tráeles al arrepentimiento, bring them to faith, tráeles a la fe. do what man cannot do, Haz lo que el hombre no puede hacer. and do wonders in their soul tonight. Haz maravillas en sus almas esta noche. We pray in Jesus' name. Te oramos en el nombre de Jesús. Amén. Well, the author of Hebrews ministered to Jewish Christians around 68 AD. El autor de los Hebreos le ministró a cristianos judíos alrededor de la fecha del 68 después de Cristo, más o menos. Just before the Romans destroyed Jerusalem and its temple. Justo antes de que los romanos destruyeran a Jerusalén y su templo. The Hebrew Christians were discouraged. Los cristianos hebreos, judíos de ese lugar estaban desalentados. They were being persecuted by their fellow Jews. Estaban siendo perseguidos por los demás judíos. If a Christian and a non-Christian applied for a job, Si un cristiano o un no cristiano solicitaban un trabajo, the non-Christian would always get it. normalmente se le daba el trabajo al que no era cristiano. The non-Christians were throwing some of the Christian pastors into jail. Algunos de los no cristianos estaban arrojando a algunos de los pastores cristianos a la cárcel. And the Hebrew Christians were being tempted to give up.
Y los cristianos hebreos estaban siendo tentados a rendirse. And their fellow Jews said to them, come back to Judaism. Y quizás algún otro judío no creyente les decía, pues regresa al judaísmo. Our religion is more exciting. Nuestra religión es mucho más excitante. We've got bloody sacrifices. Tenemos sacrificios ensangrentados. We've got priests that you can see in action. Tenemos sacerdotes que ustedes pueden ver en acción. And all you have is just a man standing behind a pulpit, Y todo lo que ustedes tienen es un hombre parado detrás de un púlpito, speaking words. hablando palabras. You need to come back Necesitas regresar to the glories of the ceremonial laws a las glorias de las leyes ceremoniales and all the customs of Judaism. y todas las costumbres del judaísmo. And so the Hebrew Christians were getting discouraged. Así que los cristianos judíos estaban They felt they desalentados. were being marginalized from Se society. sentían marginalizados de la sociedad. They were being teased and challenged. Estaban siendo retados y enfrentados todo el tiempo. Rejected from anything that was important in society. Rechazados de todo lo que tenía importancia en la sociedad. And so the author to the Hebrews De manera que el autor de Hebreos writes to them over and over and over again, les escribe vez tras vez, don't give up. no te rindas, Keep on persevering. mantente perseverando, Grow in your assurance. crece en tu seguridad, Live for Christ no matter what happens to you. vive para Cristo, no importa lo que te suceda, Endure. persevera, Persevere always. continúa siempre. That's the mission. Esa es la misión. Now, if you look up the word to endure in the dictionary, Ahora, si tú buscas la palabra perseverar o continúa pacientemente en el diccionario, it says this: dice esto: to hold up and to keep on going, sostener o mantener el ánimo, ¿no? Y seguir, continuar, even under pain, aún bajo dolor, without flinching. sin ceder. That's the calling. Ese es el llamado, The calling of every Christian. el llamado de cada cristiano. You can see it in verse 1. Tú lo puedes ver en el versículo 1. Let us run, at the end of verse 1, let us run with endurance the race set before us. Dice al final del versículo 1, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. You see it in verse 2. Lo ves en el versículo 2. For the joy that was set before him, he endured the cross. Dice, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. You see it in verse 3. Lo ves en el versículo 3. For consider him that endured such contradiction of sinners against himself. Considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo. So, what is the author to the Hebrews doing? ¿Qué es lo que está haciendo el autor de Hebreos? He's doing something like this. Está haciendo algo como lo siguiente. He's painting a large picture, Está pintando un gran cuadro. a picture of the Grecian Colosseums, Un cuadro de los coliseos griegos, where the sports event would draw thousands of fans into the stands donde los eventos deportivos atraían a miles de fanáticos a las gradas to watch the runners in long marathon races, para ver a los corredores en grandes carreras de maratón, sort of like the French bike-a-thon that just keeps on going and going for days and weeks. así como hacen ahora las carreras de las bicicletas en Francia que duran por semanas y semanas. And he's saying the Christian race is like that. It's a long marathon. Y dice, la carrera cristiana es así, es un gran maratón. It's not a short sprint. No es una carrera de corta distancia, You must pace yourself. You must run steadily. sino que tienes que dominar tu velocidad, el ritmo, para poder continuar con consistencia. Every day you must use the means of grace. Cada día debes utilizar los medios de gracia. Every day reading and searching the scriptures. Cada día buscando y escudriñando las escrituras. Every day engaging in personal and intercessory prayer. Cada día entregado a la oración intercesora. Every day reading sound literature. Cada día leyendo literatura sana. Every day fellowshipping with the saints. Cada día teniendo comunión con los santos. Every Lord's Day keeping Sabbath to the Lord. Cada día del Señor, guardando el día del Señor para el Señor. You see, the Christian life is not passive. Ven, la vida cristiana no es pasiva. We work out our own salvation with fear and trembling, Nosotros nos ocupamos en nuestra propia salvación con temor y temblor, using the spiritual disciplines, utilizando las disciplinas espirituales, knowing that it's God who works in us through them, sabiendo que es Dios que obra en nosotros y a través de nosotros, both to will and to do of El- his own good pleasure. el querer y el hacer por su buena voluntad.
And so the question I have for you tonight De manera que la pregunta que yo tengo para ti esta noche is this. es esta. Are you pressing on? ¿Estás tú perseverando? Are you running the race? ¿Estás corriendo la carrera? Or are your hands hanging down? ¿O ya tienes tus manos caídas? Are you like an injured runner by the side of the track? ¿O eres como un corredor que está herido, que está al borde del lugar de carrera? Run the race. Corre la carrera. Brother, sister, keep on going. Hermano, hermana, sigue corriendo. But how, you say? Pero ¿cómo? Dirás. How do I keep on keeping on? ¿Cómo yo puedo continuar continuando? Well, our text tells us Bueno, el texto nos dice two ways. dos maneras. One's a negative way, Uno en una manera negativa one's a positive way. y otro de una manera positiva. So let's look at the manner of running. Así que veamos la manera de la carrera. Look first at verse 1. Veamos primero el versículo 1. Let us lay aside every weight and the sin which so easily besets us. Dice, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. And then we run the race that is set before us. Y luego corremos la carrera que tenemos por delante. Now, what does it mean to lay aside sin? ¿Qué significa dejar a un lado o despojarse del pecado? Actually, scholars have three different opinions about the word laying aside sin. En realidad, los eruditos tienen tres opiniones distintas acerca de esta expresión de dejar ese pecado. The first idea is that laying aside the sin that so easily besets us means to lay aside unbelief. Algunos dicen que dejar o despojarnos de este pecado es despojarnos de la incredulidad. Unbelief, after all, is the mother sin of all sin. La incredulidad a la larga es la madre de todos los pecados. That's why we read part of chapter 11. Y es por eso que leímos parte del capítulo 11. You know, chapter 11 is all about faith. Todo el capítulo 11 trata acerca de la fe. By faith, Abel ran the race. Por la fe Abel corrió la carrera. By faith, Enoch ran the race. Por la fe Enoc corrió la carrera. Abraham, Joseph. Abraham, José, It's all by faith. todos por la fe. And you Hebrew Christians, your problem, the writer is saying, is that you stopped running by faith. Y ustedes, hebreos cristianos, lo que le está diciendo el escritor es, ustedes se han detenido de correr por la fe. You need to keep on going Tienen que continuar by faith. por la fe. That's one interpretation. Esa es una interpretación. The second interpretation is to say we need to lay aside the sin that so easily besets us, that refers to our bosom sin, our darling sin. La segunda interpretación es que al decir despojémonos del pecado, es que debemos dejar ese pecado favorito, ese pecado que viene a ser como una especie de mascota para nosotros. Ese es el pecado que hay que despojarse. You see, every Christian has certain things that we're prone to fall into quickly. Cada cristiano tiene ese pecado al que le es más fácil caer en él. And you know your own Y weakness. tú conoces tus propias debilidades. Satan knows it too. Y Satanás también las conoce. And what may be sin for one may not be sin for another. Y lo que puede ser ese pecado para uno no es ese pecado para mí. Now, many sins, of course, are sin for everyone. Y ahora, muchos pecados son así de fuertes para todos. But there can be particular things Pero puede haber cosas particulares that consume too much of our time, que consumen mucho de nuestro tiempo, that we get too deeply involved in, en lo que nos involucramos demasiado. that end up tripping us up in our running the Y Christian que se race. mantienen envolviéndonos mientras nos estamos corriendo la carrera. It can be fear. Puede ser el temor, It could be love of things. puede ser el amor por las cosas, It could be the cares of this life. puede ser las preocupaciones de esta vida, It might be your work. puede ser tu trabajo, It might be your hobbies that you get too involved in. puede ser tus pasatiempos y estás demasiado involucrados en ellos. Whatever trips us up in running the Christian race, Sea lo que se te enrede en los pies cuando tú estás corriendo la carrera. we must lay aside that thing Tenemos que echar eso a un lado and give our all to the Lord. y entregarnos por entero al Señor. Some time ago, I had a man come to me and said, Hace un tiempo tuve una persona que se me acercó y me dijo, there's something that just enslaves me in my life. hay algo que me esclaviza en mi vida. And he was weeping. Y él estaba llorando. And I said, well, what is it? Y yo le pregunté, ¿y qué es? He said, I can't stop listening to country music. Dice que yo no puedo dejar de escuchar música country. And of course, as a counselor, you're not supposed to express surprise on your face. Y como un pastor, uno no está supuesto a expresar sorpresa en el rostro cuando uno oye eso. Because you see, that is not my temptation. Porque ustedes ven, esa no es mi tentación.
But it was a very real temptation for him. pero era una tentación muy real para él. And he could not keep on running the Christian race Y él no podía mantenerse corriendo la carrera cristiana until he cut out that time-consuming listening to country music. hasta que cortara ese tiempo que él consumía escuchando música country. That's a second interpretation. Esa es una segunda interpretación. The third interpretation La tercera interpretación is that the author is referring to all sin, all sin. es que el autor se está refiriendo allí de todo pecado. Todo. He's saying don't leave any open window space to lean back towards sin. Look at sin. No deje ni la ventana abierta ni un poquito para que el pecado no pueda penetrar por allí. Sin is our great enemy in running the El Christian race. pecado es nuestro gran enemigo para correr la vida cristiana. Sin entangles us, it trips us up. El pecado se nos enreda y no podemos caer. As the Puritan John Owen said, sin is always at our elbow. Como decía el puritano John Owen, el pecado siempre está en nuestros codos. It's always trying to regain lost territory in our heart. Siempre está tratando de reconquistar terreno en nuestro corazón. Sin takes our eyes off of our Savior. El pecado quita nuestra vista, nuestros ojos de nuestro Salvador. It interrupts our relationship with God. Interrumpe nuestra relación con Dios. Sin is anti-God. El pecado es anti Dios. Sin makes us worldly and selfish. El pecado nos hace mundanos y egoístas. It makes us proud and unbelieving. Nos hace orgullosos e incrédulos. It is spiritual insanity. Es una locura espiritual. You see, there's a difference between a believer and an unbeliever when it comes to sin. En cuanto al pecado, hay una gran diferencia entre el creyente y el incrédulo. Unbelievers cling to sin. El incrédulo se aferra al pecado. For believers, sin clings to us. Pero para el creyente, el pecado se aferra a él. And we hate it. Y lo aborrecemos. And we want to get rid of it. Y nos queremos despojar del mismo. If you're a believer, you can say, I wish all sin in me were dead. Si tú eres creyente, tú vas a decir, yo quisiera que todo pecado estuviera muerto en mí. And you know what it is to cry out, the good that I would, I find myself not doing. Y tú sabes dar ese mismo clamor del apóstol Pablo, del que el bien que tú quieres no lo haces, o el mal que tú aborreces, eso haces. The evil that I would not, I find myself doing. El mal que yo no quiero hacer, me encuentro a mí mismo a veces haciéndolo. Oh, wretched man that I am, Oh, miserable de mí, who shall deliver me from the body of this death? ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? You see, God never said the Christian race would be easy. Ven, Dios nunca dijo que la carrera cristiana iba a ser fácil. We're too easily prone to fall through things that come through what John Bunyan called eye gate and ear gate. Nosotros somos muy fáciles para caer por aquellas cosas que Juan Bunyan llamó lo que son las puertas de los ojos y las puertas de los oídos. And what the author to the Hebrews says is, ask for grace to banish all sin. Y lo que el autor de Hebreos dice es, pídele a la gracia que destierre todo pecado, Like a Grecian runner, como un corredor griego. when he gets out on the racetrack, Cuando se coloca allí en la pista, he gives all his paraphernalia to the coach. él le da todas sus indumentarias al entrenador And he runs nearly naked. y corre casi desnudo So he has nothing to hinder him. para que no tenga nada que le impida. So the author says, just hate sin. Don't dumb sin down. Don't desensitize your conscience. Así el autor está diciendo, deja todo pecado, no insensibilices tu conciencia, no suavices las cosas. Leave no room in your life for sin. No dejes espacio en tu vida para el pecado. Never trivialize sin. Nunca trivialices el pecado. Never say, well, Christian can't be perfect, so I'm going to indulge in A, B, or C. No digas, oh, no, los cristianos nunca son perfectos. Yo realmente no hay ningún problema con que yo ceda con el pecado A, B o C. Some years ago, I was in Wales. Hace unos años atrás estuve en Gales An old 85-year-old Christian woman told me this story. y una mujer de unos 85 años me hizo la siguiente historia. She said 3 thieves broke into her house, Ella contó que 3 ladrones habían penetrado en su casa and they bound her and tied her to a chair. y ellos entonces la amarraron y la ataron a una silla. And she could hear them beginning to steal Y ella podía escuchar las cosas que ellos estaban robando, her grandmother's china. como la vajilla que le había dado la abuela, And she cried out to them, y ella les gritó, "You thieves have no business being here. ustedes ladrones no tienen nada que ver razón para estar aquí. You're just sinning. Ustedes simplemente están pecando. And God will bring you into judgment one day. Y Dios un día le va a traer a juicio a ustedes. Be gone." Váyanse.
And one thief sat down beside her. Y uno de los ladrones vino y se sentó al lado de ella. He began to tell her about his deprived childhood. Y empezó a hablarle acerca de cómo fue su niñez y cómo ella fue alguien que estuvo desprovisto, pobre. And the other two thieves began to mock with him. Y los otros dos ladrones empezaron a burlarse de él. And the three thieves got into an argument. Y entonces los tres ladrones se metieron en una discusión. And they left without the china. Y se fueron sin llevarse la vajilla. A wonderful ending to a story. Un final maravilloso para la But historia. later on, I thought about that story. Pero después yo pensaba en esa historia. You see, too often we let the thieves into the door of our heart. We Muchas let them veces, come in. muchas veces nosotros permitimos que los ladrones vengan a nuestro y entren en nuestro propio corazón. But we ought to say, like that woman, "Be gone, thieves! You have no business being Pero lo que here." le tenemos que decir a esos ladrones cuando vienen al corazón, al pecado, es: váyanse, ustedes no tienen nada que buscar aquí. I'm a Christian. Soy un cristiano. Sin is not my El master. pecado no es mi amo. Jesus Christ is my Lord. Jesucristo es mi Señor. Be gone, sin. Váyanse, pecados. I have no business with you. No tengo nada que ver con ustedes. I'm here to serve my Lord. Yo estoy aquí para servir a mi Señor. I'm going to obey Romans 6, verse 11. Yo voy a obedecer Romanos 6, versículo 11. I'm going to reckon myself dead to sin and alive to Jesus Voy a Christ. considerarme muerto al pecado y vivo para Jesús. That's the way to run the Christian race. Esa es la manera de correr la vida cristiana. You lay aside sin Echar al lado del pecado and you run the race set before you. y tú corres la carrera que tienes por delante. But there's an even more important way to run the Christian race. Pero hay una manera aún más importante de correr la vida cristiana. You see, if you only run the Christian race from the negative perspective, Ves, si tú solamente corres la vida cristiana o la carrera cristiana desde una perspectiva negativa, eventually you'll trip up, eventualmente vas a tropezar, you'll fall, vas a caer and you'll fall worse than you ever did before. y vas a caer como jamás te has visto. And so the author to the Hebrews says in verse 2, Por eso el autor de Hebreos dice en el versículo 2, we run the race before us looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. que corremos la carrera puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. That's the positive way of running. Esa es la manera positiva de correr. In all our running, we confess Jesus, En todo nuestro correr confesamos a we Jesús, believe in Jesus, creemos en Jesús, we look to Jesus, miramos a Jesús, we appropriate his forgiveness, nos apropiamos de su perdón, we live by faith out of him. vivimos por la fe por Él. He is the author and the finisher of our Él faith. es el autor y el consumador de la fe. He's both our model runner because he's run the race before Es us, el corredor modelo que tenemos porque Él ya corrió la carrera antes que nosotros. and he's our coach who's given us 66 books in the Bible to teach us how to run. Y es el entrenador que nos ha dado 66 libros en la Biblia que nos explican cómo correr. And he's given us all kinds of runners around us who are running with us. Y nos ha dado todo tipo de corredores a nuestro alrededor que están corriendo con nosotros. And so Jesus Christ is the qualified supplier of faith. De manera que Cristo es ese suplidor calificado para darnos la fe. He stimulates our faith. Nos estimula nuestra fe. He's the sustainer of our faith. Sustenta nuestra fe. He's the pioneer and the perfecter of our Es salvation. el pionero y el perfeccionador de nuestra salvación. And he will not allow a single one of his children to fall by the roadside. Y Él no va a permitir que ninguno de sus hijos se caiga y quede simplemente allí al lado del camino. Because he's the finisher of our faith. Porque Él es el consumador de nuestra fe. From origin to completion. Él desde el origen hasta la plenitud We owe him everything. le debemos a Él todo. He's our justification. En nuestra He's justificación, our sanctification. nuestra santificación. He's our all and in all. Él es el todo en todo. And so we run the race looking to him, De manera que corremos la carrera mirando a Él, trusting in him, confiando en Él, saying with Paul, diciendo junto con Pablo, he is all and in all. Él es el todo en todos. My mother passed away 3 years ago. Mi madre murió hace unos 3 años. She was a prayer warrior. Ella era una guerrera de oración. She was 92. Ella tenía 92 años. When she died, she had 92 great-grandchildren. 92. Yeah, 92. Cuando ella murió tenía 92 bisnietos. But the last 2 years were very hard. Pero los 2 últimos años fueron muy difíciles. She began to lose the power of her mind. Ella empezó a perder las facultades de su mente. She called everyone honey because she knew no one's name. Ella a todo le decía honey, Dear. que querida, porque no se recordaba el nombre. So it was very difficult. Así que era muy difícil. And 6 weeks before she died,
Y 6 semanas antes de morir, I was reading Revelation 21 to her. yo le estaba leyendo Apocalipsis 21 a ella. And it says there that Jesus is the Alpha and the Omega, Dice allí que Jesús es el alfa y la omega, the first letter and the last letter of the alphabet, La- Greek alphabet. la primera y la última letra del alfabeto griego. And I said to her, Mother, do you know what that means? Y yo le dije allí, madre, ¿sabes lo que significa? And then I thought to myself, that was stupid, even asking her that question. Y yo me dije a mí mismo, oye, qué estupidez yo hacer esa pregunta. Of course she doesn't know. Claro que ella no lo sabe. But suddenly she got a flash of insight. Pero de repente ella tuvo un rayo de luz. And she said, doesn't that mean, honey, that Jesus is everything in our lives from the very beginning to the end and everything in between? ¿No significa eso, mi querido, que Jesús es el todo de nuestra vida desde el principio hasta el fin, que Él es nuestro todo? I said, yes, that's it. Y yo le dije, sí, eso es. We run by Him. Corremos por We Él. run through Him. Corremos acá a We través run de to Él. Him. Corremos hacia Él. We run everything of our running we owe to Him. Todo en nuestra carrera se lo debemos a Él. But how do we get motivated? That's my third thought Pero tonight. ¿cómo podemos ser motivados? Y ese es mi tercer pensamiento. We run the race by setting aside sin and by looking to Jesus. Corremos la carrera apartando del pecado y mirando a Jesús. But maybe you say, my problem is getting motivated to do that. Pero quizás tú dirás, mi problema es mantenerme motivado para hacer eso. Well, our text gives us two big motivations. Bueno, nuestro texto nos da dos grandes motivaciones. The first motivation is the example of Christ Himself. La primera motivación es el ejemplo de Cristo mismo. And you find in our text 4 ways in which Christ is our example. Y ves en el texto 4 maneras en las que Cristo es nuestro ejemplo. First, we get motivated by what He endured. Primero somos motivados por lo que Él soportó. You see that in verse 2. Eso sale en el versículo 2. We look to Jesus, who for the joy that was set before Him endured the cross. Dice allí que debemos mirar a Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto soportó la cruz. The cross here comprehends everything that Jesus suffered from His birth to His death. La cruz significa aquí todo lo que Jesús sufrió desde su nacimiento hasta su muerte. But it especially refers to the end of His life, Pero especialmente se refiere al final de su vida. to Gethsemane and Gabbatha and Golgotha. Getsemaní, Gábata y el Gólgota. There He hung on the cross, Allí- naked in the flame of His Father's wrath. Allí colgaba del madero, desnudo y recibiendo la carga de la furia de su padre. Descending into the essence of what hell is. Descendiendo a la esencia de lo que es el infierno. No eye of mercy cast upon Him. Con nadie que tuviera un ojo de compasión o misericordia sobre él. No heavens opening and Ni- saying, this is my beloved Son in whom I'm well pleased. Ningún cielo abriéndose y con una voz que decía, este es mi hijo amado en quien tengo toda complacencia. Forsaken of His own Father. Abandonado de su propio padre. Forsaken by His own disciples. Abandonado por sus propios discípulos. Forsaken of heaven, of earth, and of hell. Abandonado por el cielo, la tierra y el infierno. Hanging between them all. Colgando allí entre todos, Even forsaken by nature. aún abandonado por la naturaleza misma. Even the sun would not shine upon Him Aún ni el sol brillaba sobre as He él. suffered in a miraculous darkness. Mientras sufría en unas tinieblas milagrosas. But He endured to the end. Pero soportó hasta el He final. endured the cross to the end Soportó la cruz hasta el final. to pay for your sin and Para mine, pagar por tus pecados y los míos. so that we would have the strength to endure also to the end. Para que nosotros tuviéramos la fuerza para perseverar hasta el final. And so when you consider what Christ suffered for you, dear De manera believer, que cuando tú consideras lo que Cristo soportó por ti, mi amado, mi querido hermano, and then you look at your own y crosses, luego tú ves tus propias cruces, they're small son pequeñas compared to His. comparadas con la suya. You know, sometimes when someone in your church gets cancer, Algunas veces alguien en tu iglesia tiene cáncer. as a pastor, you know it's an awful word for them to hear. Tú sabes como pastor que esa es una palabra terrible para ellos escuchar. And at first they're overwhelmed. Y la primera reacción es estar sobrecogidos. And then so often they go for treatments. Y muchas veces van a los tratamientos And they sit in a room where everyone else has cancer. y se sientan allí en un salón donde todo el mundo tiene cáncer. And they come back to you as a pastor and they say this, Y vienen a donde ti como pastor y te dicen, Pastor, I don't have it so bad. I don't have it so bad.
Y entonces le dicen, pastor, después de ver toda esa gente, dice, So- lo mío no es tan malo. So many people around me have it much worse than I do. Tantas personas ahí alrededor, el caso de ellos es mucho peor que el mío. And you see, when you see what Christ suffered for you, De manera que cuando tú ves lo que Cristo sufrió por ti, then you can say with Paul, entonces tú puedes decir con all Pablo, my afflictions are light. todas mis aflicciones son pequeñas. Run the race set before you. Corre la carrera que tienes por delante. If he died for you, Si Él murió por ti, will you not live for him? no vas a vivir por Él, para He Él. endured the cross. Él sufrió la cruz. Be motivated by that. Y sé motivado con eso. And then secondly, Y luego, en segundo lugar, be motivated by what he rejoiced in. sé motivado por aquello en lo que Jesús se regozó. Do you see that in the text? ¿Lo ves eso en el texto? Who for the joy that was set before him endured the cross. Quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz. You see, this is amazing. Eso es sorprendente. Even on the cross, in the midst of his agony, Aún en la cruz, en medio de su agonía, Jesus had joy. Jesús tenía gozo. He had joy when he said to the thief on the cross, Tenía gozo cuando le habló al ladrón en la cruz. "Today thou shalt be with me in paradise." Hoy estarás conmigo en el paraíso. As forsaken as he was, Tan abandonado como él estaba, Jesus never lost sight of his mission. él nunca perdió de vista su misión. He knew he would be victor in the battle. Él sabía que él era un conquistador victorioso en la batalla. He knew he would win over the powers of evil. Él sabía que iba a ganar sobre los poderes He del knew he mal. would be resurrected by his Father. Él sabía que iba a ser resucitado por su He knew he padre. would be taken home to his promised reward. Él sabía que iba a ser llevado a casa para su eterno recompensa. He knew the joy was set before him of his own homecoming. Sabía el gozo que había sido puesto delante de él, de su propia llegada a casa. Oh, the joy of reunion with his Father. Oh, el gozo del reencuentro con su padre. Oh, the joy of saying, "Here am I, Father, and all those whom thou hast given me." Oh, el gozo de decir, he aquí, Padre, yo y todos aquellos de lo que tú me The diste a mí. joy of having every enemy put under his feet. El gozo de tener a todos sus enemigos por debajo de sus pies, Bringing many sons to glory. trayendo muchos hijos a la gloria. The joy of bringing you, dear believer, to glory. El gozo de llevarte a ti a la gloria. Motivated him on the cross. Motívate al verle a él en la cruz, motivado en la cruz. That joy ought to motivate us as well. Ese gozo de Jesús debe motivarnos a nosotros también. Because you see, the Christian has the best of both worlds. Porque ves, el cristiano tiene lo mejor de ambos mundos. He has the best of this world. Tiene lo mejor de este mundo. He knows joys in this world in communion with Jesus that the world knows nothing of. Él conoce gozos en este mundo en comunión con Jesús que el mundo no tiene ni idea. But the best is yet to be. Pero lo mejor todavía está por venir. To be with him forever. Estar para Él por siempre. To be with my bridegroom, Para estar allí con mi esposo, my Redeemer, mi Redentor, my Lord, mi Señor, my elder brother, mi hermano mayor, my all and in all. mi todo en todo. To be married to him forever. Estar casado con Él para siempre. What a joy set before us. Qué gozo está delante de nosotros. You know, there was a 19th century young man Había un joven del siglo XIX who was blind, que era ciego, but he had a good mind. pero él tenía una buena mente. He was going through university, Estaba yendo a la universidad and he fell in love with a beautiful young woman, y se enamoró de una bella joven and they got engaged. y se comprometieron. And one day, the girl's father said, Una vez el padre de la joven dijo, I know a surgeon who may be able to help you, and you might be able to have surgery and regain your sight. conozco un cirujano que pudiera hacer la cirugía y que posiblemente tú puedas volver a tener tu vista. And William said, I will take a risk and I will undergo the surgery. Y William dijo, sí, yo voy a tomar el riesgo, voy a pasar por la cirugía. But I want to do the surgery 2 weeks before my wedding, Pero yo quisiera esa cirugía 2 semanas antes de mi boda. because the bandages around my eyes need to stay there for 2 weeks. Porque las vendas que van a ponerme alrededor de mis ojos tienen que estar allí por 2 semanas. And I want my father to be my best man. Y yo quiero que mi padre sea el caballero, ¿no? que me lleva. So when my bride walks down the aisle, Y de manera que cuando la novia que pase por el pasillo, I want my dad to come up and unwrap the bandages from around my eyes. yo quiero que mi papá venga y me quite las vendas de mis ojos. Because if I can see, I want the first thing I see to be my bride. Porque si yo voy a ver, quiero que lo primero que yo vea sea mi novia. And it was a very aristocratic audience. Y había una audiencia muy aristocrática. People were not supposed to speak Las personas aloud. no estaban supuestas a hablar alto.
But when his dad unwrapped the bandages, Pero cuando el papá quitó las bandas and William could see, y William podía ver, he couldn't help but cry out, él no pudo aguantarse sino clamar. "My dear, you are far more beautiful than I ever imagined." Mi querida, tú eres más hermosa de lo que yo podía imaginar. And what will it be like for you, for me as a Christian, ¿Y qué será para ti y para mí como cristiano? to see the Lord Ver al Señor on the great day? en aquel gran día. No more through a glass, no more through the bandages of sin darkly, No a través de un espejo, no a través de estas bandas que nos pueden cubrir, but to see him face to face sino verle cara a cara. and not have to turn away. Y eso, and that has to turn away. Turn away, not have to turn away Y from no tener que retirarnos ni voltearnos de él. You see, the Bible says no one shall see his face and live. La Biblia dice que nadie puede ver a Dios y vivir. The angels have to cover their faces with their wings in his presence. Los ángeles tienen que cubrir sus rostros con sus ángeles de su vista, ante su presencia. But Revelation 19 says, Pero dice Apocalipsis 19 then they shall gaze upon him que entonces le verán and see him face to y le face. verán cara a cara. Oh, what a glorious thing that will be. Qué cosa tan gloriosa será Run eso. the race, brother, sister, Corre la carrera, hermano y for the hermana, joy that is set before con el you. gozo puesto delante de ti. And you'll be able to gaze upon him forever. Y serás capaz de mirarlo a él para siempre. You know, some weeks ago, we got a new student from Nigeria Hace unas semanas atrás recibimos a un nuevo estudiante de Nigeria in our seminary. en nuestro seminario. And another Nigerian student brought him to meet me, to introduce. Y otro estudiante que era también de Nigeria le trajo hasta mí para presentármelo. But as he introduced him, Pero al presentarlo, the student looked at me like this, el estudiante me miraba de esa manera, just quickly. rápidamente. He would not look into my eyes. No me miraba a los ojos. And so the other Nigerian student, De manera que el otro estudiante nigeriano he said, no, you got it all wrong. You're in America now. le dijo, no, tú estás equivocado, ya tú estás en América. In Nigeria, it's an insult to look at a teacher in the face. En Nigeria es un insulto mirar a un maestro a la cara. But in America, it's an insult not to look him in the face. Pero en América es un insulto no mirar a la cara. So the man, now he tried to do this, and he looked Ahora el hombre está tratando de hacer eso. just a little bit longer. Así Then he un looked poquito away. más largo, más tiempo. He could not look at me No and gaze upon me. podía quedarse mirándome a mí. But in heaven, you see, Pero en el cielo ustedes verán. you will be able to look him in the face. Serán capaces de mirarlo a la cara. You will have no more sin, no No more habrá shame. más pecado ni vergüenza. And you will be as pure as he is pure, Y serás tan puro como Él es puro. as holy as he is Tan holy. santo como Él es santo. Oh, for the joy that is set before Oh, you. por el gozo que está puesto delante de nosotros. Don't fall into sin. No caigas en el pecado. Look to Jesus. Mira a Jesús. Run the race. Corre la carrera. And then thirdly, we're motivated Y luego, en tercer lugar, somos motivados by what he despised. por lo que Él menospreció. Look at what it says. Oigan lo que dice. Despising the shame. Dice, menospreciando la vergüenza. You see, there was no death more shameful than the death of the cross. No había una muerte más vergonzosa que la muerte de cruz. There Jesus hangs naked Allí está Jesús colgando desnudo on a main thoroughfare going out of Jerusalem en una vía central que iba de camino a Jerusalén. with two other thieves. Estaba allí en aquel lugar con dos ladrones. Mothers would walk by with their little children. Las madres pasarían por allí con sus pequeños niños They say, children, don't be like those terrible men. y les diría, niños, no sean como esos dos hombres terribles. Jesus was ashamed, Jesús estaba bajo vergüenza, but he was not ashamed. pero él no estaba avergonzado. He despised the shame Él menospreció la vergüenza because he knew he was doing his Father's will. porque él sabía que él estaba haciendo la voluntad de su Padre. May I say a word to you, young people? ¿Puedo decirles una palabra a ustedes, jóvenes? When you walk with Jesus, when you run the race set before you, Cuando tú caminas con Jesús, cuando tú corres la carrera que tienes por delante, there will be other unbelieving young people habrá otros jóvenes incrédulos who may try to mock you, que pueden tratar de burlarse de ti, marginalize que you, pueden tratar de marginarte make you feel ashamed for being a y Christian. sentirte avergonzado de ser un cristiano. Despise the shame. Menosprecia la vergüenza. Don't live by the fear of man. No vivas
vivas por el temor a los Live hombres. by the fear of God. Vive por el temor de Dios. Let that motivate you. Deja que eso te motive. You see, when you live by the fear of God, Cuando tú vives por el temor de Dios, you value the smiles of God more than the smiles of tú men. valoras las sonrisas de Dios más que las sonrisas del mundo, And you de los fear hombres. the frowns of God more than you fear the frowns of Y men. teme más el rostro enojado de Dios que lo que tú puedas temer los rostros de los hombres. That's why, you see, you have to despise the shame of men. Es por eso que debes menospreciar la vergüenza de los hombres, Because you're going to eternity. porque tú vas hacia la eternidad. It's not a mere man that's going to judge you. No es un mero hombre que te va a juzgar, It's the living God who's going to judge es you. el Dios vivo que te va a juzgar. Live in the fear of God. Vive en el temor de Dios, Despise the shame. menosprecia la And vergüenza run the race set y before corre you. la carrera que tienes por delante. And then finally, Y luego finalmente we get motivated because of where he is now and what he is doing now. somos motivados por el lugar en el donde Él está ahora y por lo que Él está haciendo ahora. Look at the end of verse 2. Miren el final del versículo 2. He is set down at the right hand of the throne of God. Y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. What's he doing there? ¿Qué es lo que está haciendo allí? He's ever living to make intercession for us, chapter 7 says. Dice el capítulo 7 que Él siempre vive para hacer intercesión por nosotros. Do you understand what that means? ¿Entiendes lo que eso significa? That means every single tick of the clock, every single second, Eso significa que cada segundo, cada movimiento del reloj, Jesus Christ is interceding for every one of his people, Jesucristo está intercediendo por cada uno de su pueblo. corporately as a group, Corporativamente como grupo, but individually for each and every one. pero también de manera individual por cada uno. And if that doesn't motivate you, I don't know what will. Y si eso no te motiva, yo no sé qué lo hará. Because he's protecting you, he's surrounding you, he's praying for you every single Porque te está second. prometiendo, te está rodeando, te está intercediendo por ti, rogando por ti en cada instante. Oh, run the race set before you. Oh, corre la carrera que tienes por delante. Don't give up. No te rindas. So that's the first great motivation. Esa es la primera gran motivación. Jesus himself, Jesucristo mismo, in 4 different ways. de 4 maneras diferentes. But there's one more thing to say. Pero hay algo más que decir. There's another motivation. Hay otra motivación. Go back to verse 1a. Regresen al versículo 1, la primera parte. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, let us run the race. corramos la carrera. So we're to be motivated by the cloud of witnesses. Debemos ser motivados por esa nube de testigos. That is, we're to be motivated by the people in the stands around us Motivados por las personas en las gradas a nuestro alrededor. as we run on the racetrack. Cuando corremos en esa pista. And who are those people in the ¿Y stands? quiénes son esas personas en las gradas? Well, for the Hebrew Christians, it was the Old Testament saints. Para los cristianos hebreos eran los creyentes del Antiguo Testamento. It was all those people listed in Hebrews chapter 11. Es todas esas personas citadas en Hebreos capítulo 11. And you see, those same people are in our stands as well, not figuratively. Esas not mismas personas- literally, but figuratively. Esas mismas personas están allí en las gradas de manera figurativa, no literal, pero están allí. And haven't the Old Testament saints motivated you? ¿Y no te han motivado a ti esos santos del Antiguo Testamento? Hasn't David in the Psalms ever motivated you to run the race? ¿No te ha motivado nunca David en los salmos para correr la carrera? Martin Luther once said, if you don't count David to be one of your best friends, I doubt if you ever become a Christian. Dice Martín Lutero que si tú no tienes, si no nos has motivado leyendo los salmos de David, yo no sé en primer lugar si realmente tú sabes lo que es un cristiano. Because when you read the Psalms, when you're a Christian, you can identify with David's experience. Porque cuando tú lees los salmos que ha escrito David, tú te identificas con su experiencia. I still remember when I was 17 years old. Todavía recuerdo cuando yo tenía 17 años de edad. I read Genesis 5, verse 24, like I never read it before. Yo leí Génesis 5:24 como yo nunca lo había hecho. And Enoch walked with God. Dice que no caminó con Dios. And I said, Lord, what does that mean, to walk with God? Y yo me decía, Señor, ¿qué significa que no caminó con Dios? I want what Enoch had. Yo quiero lo que Enoch tenía. Enoch motivated me. Enoch me motivó. But you see today, Pero if you're a ves, believer, hoy, si eres creyente,
You have many, many more people in your stands. Tienes muchas más personas en las gradas. You've got all the New Testament saints. Tienes también los santos del Nuevo Testamento. Hasn't Paul motivated you? ¿No te ha motivado Pablo a ti? Peter in his epistles. ¿No te ha motivado Pedro en sus epístolas? John, the apostle of love. Juan, el apóstol del amor. James in his warnings. Santiago con sus advertencias. They motivate us. Nos motivan. And then we have 2,000 years of church Y history. luego tenemos 2000 años de historia de la iglesia. Hasn't Luther motivated ¿No you? te ha motivado Martín Lutero? And Calvin Y Calvino. and Samuel Rutherford. Y Samuel Rutherford. Thousands and thousands of great heroes in church history. Miles y miles de grandes héroes de la historia de la iglesia. Also, women who've written and lived great lives. Mujeres también que han escrito y vivido grandes vidas. Mary Winslow has motivated me. María Winslow también me ha motivado. And what about people who've gone before you? Maybe you've got God-fearing fathers and grandmothers who've gone on to glory. ¿Y qué tal personas que han estado justo antes de ti? Quizás padres y abuelos que pueden ser de motivación. And figuratively, they're in your stands today. Y figurativamente hablando, también están en las gradas. And they motivate Y you. nos motivan. My father's in my stands. Mi padre está en las gradas. I can still hear my dad say to me, Yo puedo todavía escuchar a mi padre decir: son, you can never preach Christ enough. mi hijo, tú nunca puedes predicar a Cristo It still demasiado. rings in my ears, sometimes while I'm preaching. Eso todavía resuena en mis oídos, a veces mientras estoy predicando. And then our stands are also filled in a certain sense with people all around us who are still alive. Pero también las gradas también están llenas de cierta manera con personas que están a nuestro alrededor, que todavía están vivas And who are watching our Christian walk. y que están mirando nuestro andar cristiano. Isn't that what church is all about? No es de eso que se trata la iglesia. Just imagine for a moment you were the only person in church tonight. Imagínate por un instante que tú fueras la única persona en la iglesia hoy. This whole service would have a different flavor about it. Todo este servicio tendría otro sabor diferente. But you're here not only to worship God, Pero tú estás aquí no solamente para adorar a Dios. you're also here afterward to fellowship with one another Tú también estás aquí para que después puedas tener comunión uno con otro and to strengthen each other. y para fortalecerse el uno And al to otro. say to each other, keep running the race, brother. Y para decirse el uno al otro, sigue corriendo la Keep carrera, running the hermano. race, sister. Sigue corriendo la carrera, hermana. That's what we're to do for each other. Eso es lo que tenemos que hacer los unos por los otros. And isn't your own God-fearing family members, Y no son los miembros de tu propia familia que temen a Dios. aren't they also in your stands? No están ellos también en las gradas. My wife is in my stands. Oh, mi esposa está en las gradas. What an encourager she is. Qué alentadora es ella. Sometimes I'm going to church Algunas veces voy a la iglesia and I'm just overwhelmed with my inability to preach. y estoy sobrecargado como incapacidad para predicar. And the overwhelming thought that I'm called to be an ambassador of Jesus Christ. Con el pensamiento sobrecogedor de que estoy llamado a ser un embajador de Jesucristo. And Satan seems to harass me. Y Satanás parece maltratarme con esto. You have nothing to say. Tú no tienes nada que decir. And I'm overwhelmed. Y me sobrecoge. It happens 3, 4, 5 times a year. Eso me ocurre 3, 4 veces al año. And my wife looks over at me while I'm driving. Y mi esposa me observa mientras estoy manejando. And she says, you have it again, don't you? Y ella me dice, te está pasando otra vez, ¿verdad? I say, yeah. Y yo dije, sí. And she leans forward and she puts her hand on my wrist. Y ella se inclina hacia adelante, pone sus manos sobre mis muñecas. She said, the Lord will help you one more time. Y me dice, el Señor te va a ayudar una vez más. One more time. Una vez más. How she motivates me. Una vez más. ¿Cuánto eso motiva? You see, treasure those people who are in your stands, Atesora, valora esas personas que están en las gradas. who motivate you to run the Que Christian race. te motivan a correr la vida And keep cristiana. running all the way to the Y end. sigue corriendo hasta el final. You won't be sorry. No vas a lamentarlo. No one has ever been sorry for being a Christian. Nadie se ha lamentado nunca por ser un cristiano. Let me close with 2 illustrations. Permítame concluir con un par de ilustraciones. In Grand Rapids, Michigan, where I live, En Grand Rapids, Michigan, donde vivo, former President Gerald Ford is buried. el antiguo presidente Gerald Ford está enterrado allí. Gerald Ford grew up in our city. Gerald Ford vivió en nuestra ciudad. People have great respect for him. Las personas tenían un gran respeto And the por él. day that his hearse came down the highway to the burial place, Y el día que vino la procesión cruzando para el lugar del entierro, there were thousands of people on both sides of the highway to pay their last respects. había miles de personas a ambos lados del camino
para rendir el tributo final. And our family was there too. Y mi familia estaba allí también. Across the other side of the highway, I saw a little boy with a sign that was bigger than he was. Del otro lado del camino había un muchacho con un letrero que era mucho más grande que él. And he was waving the sign in the air like Y he was very estaba happy. moviendo el letrero como si estuviera bien feliz. And the sign said, "Welcome home, President Ford." Y el letrero decía, bienvenido a casa, presidente Ford. And I thought to myself, Y yo me dije a mí mismo, isn't that amazing? ¿no es eso maravilloso? Here's a boy who's happy to welcome home a dead body. Hay un niño que está feliz de dar la bienvenida a un cuerpo muerto. But what will it be on the great day Pero ¿qué será en aquel gran día? when we will go by rows of thousands and tens of thousands of cherubim and seraphim? Cuando crucemos la compañía de miles y 10,000 querubines y serafines And the saints made perfect. y los santos hechos perfectos And the cry will go up, y el clamor subirá. "Welcome home, sinners, saved by grace." Bienvenidos pecadores salvados por gracia. And then you will see Jesus Y- face to Y face. luego verás a Jesús cara a cara. What a glorious day. ¡Qué día tan glorioso! Keep running the race Manténganse corriendo la carrera to the very end. hasta el último día. But my second illustration, Pero mi segunda ilustración, some of you are not on the racetrack. algunos de ustedes no están en la pista. Some of you are not saved. Algunos de ustedes no están salvos. You've never run the Christian race. Nunca han corrido la carrera cristiana. You may come to church every week. Pueden venir a la iglesia cada semana. It's quite possible to come to church every week all your life and not be a true Christian, Es posible venir a la iglesia toda tu vida y no ser un verdadero cristiano. and to never surrender your will to Jesus Christ. Porque nunca has rendido tu voluntad a Cristo Jesús. And maybe now you're growing older, Y ya quizás ya estás viejo, más viejo. and maybe you think it's impossible. Y quizás piensa ya que es imposible. Or maybe you've deceived yourself all these years. O quizás te has engañado a ti mismo todos estos años. My friend, you need to be born again. Mi amigo, tú necesitas nacer de nuevo. You need to run the race. Necesitas correr la carrera. You know, there was once a very famous player of the game we call chess. Ahí una vez hubo un gran jugador del juego que llamamos ajedrez. He was going through art galleries in Europe, Estaba visitando galerías de arte en Europa and he came across a painting that fascinated him. y se topó con un cuadro, una pintura que le fascinó. Two people were playing a game of chess. Y eran dos jugadores que estaban jugando ajedrez. One was dressed up like Satan. Uno estaba vestido como Satanás The other was a young man biting his nails. y el otro era un joven que estaba mordiéndose las uñas. And Satan was taking his own queen, and he was just about ready to checkmate the young man. Y Satanás estaba tomando su dama y moviendo la pieza justo para hacer el último jaque mate, ¿verdad? And the title of the painting was Checkmate. Y el título, el nombre del cuadro era Jaque Mate. And the chess player studied that painting Y el jugador de ajedrez estudió esa pintura for a long time. por mucho tiempo. And finally he shouted out at the young man, Y finalmente le gritó al joven que estaba en la pintura: "There's a move you can make, hay una jugada que puedes hacer. and you can checkmate Satan." Tú puedes dar el jaque mate a Satanás. And then he thought, "Oh, that's stupid. Y después dijo: ay, qué estúpido. The young man can't hear me. El joven no me puede escuchar. But you can hear me tonight Pero tú me puedes escuchar esta because noche. you're still alive. Porque todavía tú estás vivo. And I say to you, there's a move you can make that can checkmate Satan. Y yo te digo a ti que hay una jugada que tú puedes hacer que puede darle el jaque mate a Satanás. Go home tonight and fall on your face before God. Ve a casa esta noche y cae en tus rodillas delante de Dios. Tell him about your bad heart and your Y bad dile record. acerca de tu mal corazón y del registro malo que tienes ante Él. Confess your sin. Confiesa tu pecado. Repent. before him, Arrepiéntete. and cast yourself upon the Lord Jesus Arrójate Christ. a los brazos del Señor Jesús. Say, "Lord, have mercy upon me, a Dile: sinner." Señor, ten misericordia de mí, pecador. Repentance and faith checkmates the devil. El arrepentimiento y la fe le dan el jaque mate al And it will diablo deliver your soul. y liberará tu alma. Run the race to the end. Corre la carrera hasta el final Or begin it tonight o comienza esa carrera esta by noche the grace of God. por la gracia de Dios.